Invitamos al señor Jorge Luis Chau, por favor, para su presentación, y al señor Ken Takahashi, creo que conjuntamente van a hacer una exposición sobre el tema avances de la investigación, de las investigaciones del Instituto Geofísico del Perú. Creo que tenemos ya la presentación. Bueno, el ingeniero, señor Jorge Luis Chong, es director técnico, tiene un PhD, es director técnico actualmente del Instituto Geofísico del Perú, específicamente es director del Radio Observatorio de Jicamarca. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Adelante, ingeniero, le rogamos que pueda sintetizar su presentación para poder desarrollar con las otras presentaciones. Adelante, por favor. Muchas gracias a los organizadores por invitarnos a presentar los estudios que hacemos en el Instituto Geofísico del Perú. No es la primera vez que venimos a este tipo de encuentros, y en esta ocasión hemos querido resumir un poco lo que hacemos en el instituto en forma general y, conjunto con el doctor Takahashi, entrar en detalle en tres temas de investigación que estamos realizando en la costa peruana. La organización de la presentación, como mencioné, es resumir las áreas de investigación del instituto, hacer un resumen también de las peculiaridades que tiene el Perú en cuanto a geofísica. Hablamos de conocer y explotar nuestros recursos naturales, pero también debemos conocer y no explotar, pero sí conocer y adaptarnos a la geofísica, al entorno geofísico en el que vivimos. Y van ustedes a ver que este entorno geofísico es muy importante para las diferentes actividades que llevamos a cabo en el Perú. Como mencioné, vamos a tocar tres temas específicos de investigación en el clima de la costa peruana, relacionada a la dinámica del Niño, a los vientos paracas, muy importantes en la zona de Ica, y el clima y los manglares. Los manglares, muchos de nosotros lo conocemos más por las conchas negras que disfrutamos, pero también tienen una importancia para la región norte del país, además de las conchas negras. Las áreas de investigación. Hemos creído conveniente resumir en un diagrama cuáles son estas áreas, y estas áreas van de las ciencias de la Tierra. El Instituto Geofísico del Perú, cuando escuchan noticias, más que alegrarnos, a veces nos asustamos si es que el Instituto Geofísico del Perú está en las noticias, porque generalmente reportamos los sismos, ¿no? Y el área de sismología es una de nuestras áreas más importantes. Hacemos geodesia espacial, hacemos vulcanología, estudiamos el peligro geofísico. Otra de las áreas en las que participamos y es de importancia para el Perú es las ciencias de atmósfera y océano. Somos la única institución que integra ambos, la atmósfera y el océano, y principalmente a través del estudio del fenómeno del Niño en este campo acoplado, en este entorno acoplado atmósfera-océano. Por supuesto, también hacemos estudios de cambio y variabilidad climática. Otro de los temas que no los disfrutamos o no los apreciamos en forma directa, pero que son de importancia también nacional e internacional, es el estudio de la aeronomía, o lo que llamamos el geoespacio, el espacio alrededor de la Tierra. Y que, como podrán ver más adelante, hay peculiaridades en el Perú, en latitudes ecuatoriales, que son de importancia para las tecnologías que utilizamos hoy en día. ¿Cuáles son estas peculiaridades? Y solamente hemos escogido algunas cuantas. Todos sabemos que el Perú está en una zona altamente sísmica, ¿no? Hemos escuchado bastante al doctor Tavera de la placa de Nazca, que choca con la placa sudamericana. Este es un esquema de la placa de Nazca golpeando a la placa sudamericana. Este es un mapa sísmico del Perú, todos los sismos registrados desde el 64 hasta el 2008. Como pueden ver, realmente el Perú, no solamente la costa, sino también la sierra, y algunas veces la selva también tiene sismos. Pero para estudiar estos sismos, esto es con lo que cuenta el Perú, con lo que cuenta el Instituto Geofísico del Perú. Tiene una red de instrumentos, sismógrafos, acelerómetros y receptores GPS que nos permiten hacer los estudios necesarios para poder adaptarnos, para poder
mitigar los desastres naturales asociados a los sismos. Pero esto no es suficiente. Y bueno, además tenemos las sedes. Acabamos de generar un proyecto de inversión que esperamos sea aprobado en el 2012, que nos permita ampliar esta red de instrumentos con una red de instrumentos acelerómetros, cerca de 170 acelerómetros distribuidos a nivel nacional, que va a ser muy importante para la ingeniería sísmica. Nos quejamos de las construcciones, nos quejamos de la falta de normativa. Hay normativa, pero esa normativa tiene que ser perfeccionada con instrumentación, con mediciones, para que sepamos cuáles son las diferentes normas de construcción en la costa, sierra y selva, o en la costa norte, costa central, costa sur del país. También en el Perú tenemos una serie de volcanes en el sur, sobre todo en Tacna, Moquegua y Arequipa. Y solamente para mostrarles un ejemplo de qué tan importantes son los volcanes para el Perú, el Huayna Putuna erupcionó en los años 1600, sí, hace 400 y pico años, pero fue la erupción más grande que ha sufrido el continente americano, mucho más grande que la erupción de la montaña Helen hace unas cuantas décadas. El Misti es el segundo volcán más cerca a una ciudad de 1 millón de habitantes. Este volcán, precioso como se ve, es peligroso, y más peligroso aún por el desarrollo urbano que se viene realizando en la ciudad de Arequipa. Y últimamente hemos escuchado en las noticias al volcán Umbinas, que ha sido el volcán más activo en los últimos años. Pero estos son solo 3 ejemplos de más de 10 volcanes activos en la zona sur del país. Y estos son material de estudio del país. Como el doctor Woodman lo menciona, no vamos a esperar que vengan los americanos o los europeos o los japoneses a estudiar la geofísica, que es importante para nosotros. Y un ejemplo de estos es el fenómeno del Niño. El Niño es un fenómeno internacional estudiado por la comunidad internacional, pero los impactos regionales, los impactos en nuestra región norte o en el Perú en general, lo tenemos que estudiar nosotros. Y para que vean qué tan importante o qué tan dramático es el Niño en el Perú, el cuadro de la izquierda son condiciones con el Niño en 1998 y la derecha sin el Niño para la misma época. Como pueden ver, hay una diferencia de más de 10 grados centígrados. Más de 10 grados centígrados que convierten el desierto de Piura en una zona tropical, tan tropical como vendría a ser la parte de Indonesia en el Asia. El doctor Takahashi va a entrar en este tema. Otro tema importante de investigación es la capa de inversión del Perú, y que disfrutamos todos los limeños porque es lo que define la panza de burro que caracteriza el cielo de Lima, sobre todo en los meses de abril a noviembre. Es tan peculiar este fenómeno que hay un cambio de temperatura de 10 a 15 grados en menos de 100 metros. No voy a entrar en detalles. Y para terminar, en esta parte introductoria, el geoespacio sobre Perú ofrece también peculiaridades que son importantes para las tecnologías de GPS, de apertura sintética de radar, para comunicaciones HF, comunicaciones en general con el espacio. Este es un mapa de tiempo-altura de cómo veríamos el cielo si pudiéramos tener longitudes de onda como el radar. Esto es lo que pasa en una noche típica sobre el Perú. Y con esta introducción sobre el Instituto Geofísico del Perú en general, a continuación mi colega el doctor Takahashi les comentará, con el tiempo que nos dé, el tiempo remanente, de algunos temas de actualidad en lo que se refiere a la investigación del clima sobre la costa peruana. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Chao. Entonces, continúa el doctor Ken Takahashi. Adelante, por favor. Buenas tardes. Como mencionó el doctor Chao, voy a hablarles de 3 proyectos bien puntuales de investigación que estamos actualmente desarrollando en el Instituto Geofísico en el área de investigación en variabilidad y cambio climático. El primero es un trabajo que estamos desarrollando con el doctor Aldo Montesinos de la Universidad de Concepción en Chile y los doctores Budanova y De Witt de l'IRD de Francia. El tema es reinterpretando el Niño canónico y Modoki.
Ahora, el niño es un término que ustedes ya identifican, pero estos adjetivos o apellidos, digamos, que estamos poniendo al niño son temas de bastante actualidad y hay bastante actividad científica en relación a los diferentes tipos de niño. Para empezar, cuando hablamos del niño, bueno, el doctor Chao ya mostró cómo cambia la condición de la costa de Perú. Este es un vistazo sobre el Pacífico tropical. Aquí tenemos durante el año 1998 4 grados en promedio de temperaturas por encima de lo normal, mientras que el año siguiente 2 grados por debajo de lo normal. Esto es lo que le llaman la niña, mientras esto sería el niño. Y en esta región, aquí estoy mostrando dos regiones que normalmente se utilizan para describir estos eventos. La región niño 1+2, que es la que está más cerca a la costa, de la cual se puede producir un índice que sería el promedio de la temperatura o de la anomalía de temperatura en esta región. Y hay otro índice más utilizado en la comunidad internacional, que es la región del niño 3.4, que ya no nos afecta tan directamente, pero sí afecta al resto del mundo, porque aquí es la zona donde se concentra la mayor cantidad de perturbaciones en las grandes tormentas que mueven al resto de la atmósfera a nivel global. Entonces tenemos una región local que nos afecta directamente con las lluvias en la costa, las temperaturas en la costa, el efecto sobre la choveta, etc. Esta otra región que controla el clima a nivel planetario. Bueno, y acá hay otras dos regiones también usadas, 3 y 4. Bueno, la 3.4 está entre ellas dos. Entonces les mencioné los índices que se pueden calcular promediando sobre esas regiones. Esto es una serie de tiempo empezando en 1970 hasta el presente, en la que en rojo estamos mostrando los eventos cálidos, o sea, los eventos en niño. En la costa de Perú, así como en el Pacífico Polar Central, se ven eventos que son aproximadamente, se pueden encontrar casi igual en todas las regiones. Sobre todo estos dos grandes de acá, que ocurrieron en el 82, y el 82, 83 y el 93, 98. Pero además hay otros eventos más pequeños, como por ejemplo el 72-73, que también tuvo impactos significativos en la costa de Perú, y otros eventos quizás más recientes que son un poco más extraños, como este en 2010, que seguramente ustedes han visto en los periódicos que la NOAA de Estados Unidos ha indicado que existe un niño, pero sin embargo en la costa de Perú no se llegó a sentir. Entonces han habido diferencias entre los eventos, que es precisamente el tema de esto. Por ejemplo, acá estos son dos eventos que hasta los años 80 eran los que se conocían y se le habían llamado el niño canónico como el niño típico. Y la evolución típica era que a comienzos del evento, digamos en marzo o mayo, se calentaba la costa de Perú. Pasaban los meses, ya en nuestro invierno, en primavera, se calentaba el resto del Pacífico Central, y ya hacia nuestro verano solamente había calentamiento en la parte central y más bien en la costa ya había niño. O sea, el niño empezaba en la costa y terminaba en el centro. Empezaba en la costa y terminaba en el centro. De ahí, en el año 72, eso es lo que se creía que pasaba con el niño. Ese es el niño canónico. De ahí vino el 82-83. El niño 82-83 empezó en el medio y de ahí llegó a la costa. Entonces esto tomó por sorpresa a casi todos los investigadores. Y no vieron que se venía el niño hasta que ya estuvo encima de nosotros. El otro super el niño, porque estos son de magnitud mucho mayores que los anteriores. Otro super el niño fue el donde he dicho que, si bien tenía una señal en la costa inicial, la señal que ocurrió en el verano fue mucho más de lo que se esperaba según los eventos anteriores. Entonces estos dos niños cambiaron un poco nuestra perspectiva de cómo se comporta el evento del niño. Y de ahí, en la década que siguió esto, se hicieron evidentes más bien otro tipo de eventos. Estos eventos se caracterizan porque ya prácticamente no tienen una señal en la costa de Perú. Se le llama el niño, pero ya para nosotros en la costa no lo sentimos, aun cuando el término del niño se originó en la costa norte de Perú. Entonces a estos eventos de acá se les está empezando a llamar el niño modoque, que es una palabra japonesa que quiere decir algo así como falso, el niño falso, el pseudo niño. Entonces nosotros hemos... bueno, y estos son los dos patrones asociados, utilizando una técnica estadística llamada componentes principales se puede identificar patrones de variabilidad. El primer patrón que se obtiene es el que nosotros podemos identificar como el niño, sobre todo los niños grandes. Y un patrón secundario que por construcción es ortogonal o no tiene correlación con el patrón anterior,
ya tiene una forma, una distribución espacial que es distinta, que tiene negativo, positivo y negativo, y a este patrón le están llamando el niño Modoki. Y incluso se está llegando a proponer que es otro nuevo fenómeno, que no es como el niño, sino que es otra cosa diferente. Como pueden ver aquí, las dos series de tiempo que son asociadas a los dos, el niño Modoki y al Enso, no se parecen, pero esto es por construcción, la metodología produce eso. Pero sin embargo, si nosotros graficamos y hay un espacio de fase, los índices que corresponden al Modoki, que sería este de acá, versus el índice que llamaríamos el niño, vemos que hay una relación entre ellos. Hay una relación prácticamente lineal. Solamente que hay dos eventos que saltan. Entonces, nosotros podemos en realidad identificar quizás el niño canónico que está por acá, que es el niño normal hasta el 80. La niña, que son las fases frías. Los niños extraordinarios, esos dos que conocemos. Y más bien, el niño Modoki también está por acá. O sea, en realidad entre el niño canónico y el niño Modoki no hay mucha diferencia una vez que llegamos al verano, que son estos datos de acá. Entonces, más bien aquí nosotros podemos identificar por lo menos tres regímenes bien claros, ¿no? El niño canónico, la niña y los niños extraordinarios. Entonces este es un trabajo que hemos publicado recientemente con mis colegas. Y bueno, los patrones de calentamiento asociados a estos dos no había mencionado eso. Acá nosotros podemos distinguir dos direcciones, esta dirección y esta dirección. Entonces ahora graficando con respecto a esas dos direcciones, unos índices combinados, tenemos dos patrones que ya se parecen más a la fase la fase de calentamiento en la costa y la fase de calentamiento en el Pacífico Central. La diferencia de estos dos patrones iniciales que parecían ser cosas diferentes. Algo interesante es que si nosotros hacemos el cálculo de cómo va cambiando la variabilidad social del niño, o sea, la variabilidad de año en año, en el tiempo, vemos que si quitamos a los eventos super del niño, vemos que la variabilidad en el Pacífico Oriental está disminuyendo. Por otro lado, la variabilidad en el Pacífico Central está aumentando. Entonces eso tiene importancia para nosotros porque quiere decir que los niños, por lo menos los niños más o menos pequeños o moderados, podrían estar volviéndose menos frecuentes. Eso no podemos realmente saber cómo va a ser en el futuro, pero esa es la indicación. Mientras que en el Pacífico Central parecen estar aumentando. Es decir, que parece que el niño se está yendo en nuestras costas hacia el centro. Bueno, quería compartir con ustedes esto, los editores del journal donde publicamos esto, incluso lo llegaron a resaltar porque es una forma de ver estos datos que digamos, baja a tierra un poco lo que algunos científicos están intentando ir en una dirección que aparentemente no era muy útil. Otro proyecto en el cual estamos involucrados y del cual soy directamente responsable es sobre los eventos de viento Paracas. Esto estamos haciendo en colaboración con el IMARPE y el IRD de Francia, el Centro de Estudios Nacionales en una área de Chile, también la Universidad de Concepción. Y bueno, como pueden ver, son bastantes colaboradores porque es un trabajo bastante interdisciplinario. Aquí es los vientos Paracas y el transporte eólico de polvo, ahí entra la parte de geología. Acá hay una imagen de un evento que no se ve tan bien, pero bueno, ustedes podrán reconocer acá la costa de Ica. Y esta mancha blanca o clara de acá es polvo que ha sido levantado del continente y que ha sido transportado por vientos hacia el noreste. Y aquí, en este punto, en el océano, hay un testigo, un testigo de seguimiento que ha sido tomado por IMARPE y el IRD, en el cual uno puede evaluar la historia paleoclimática sobre el océano. Y ese testigo parece sugerir que en los últimos 200 años ha habido cada vez más aporte mitogénico del fondo marino. Hay una tendencia bastante marcada. La hipótesis que estamos manejando actualmente es que esto podría deberse a un incremento en la frecuencia de vientos Paracas que transportan este material hacia el océano. Bueno, esta gráfica es una estimación de cómo los reportes de eventos Paracas de tormenta de polvo aumenta drásticamente conforme la velocidad del viento excede un cierto nivel. Así que estos son fenómenos que bastante sensibles a
a variaciones sutiles en el viento. Si cambiamos, digamos, de acá a acá, la cantidad de polvo en la atmósfera puede ser bastante más dramáticamente. Este es cómo se ve la circulación en la superficie del departamento de Ica, estimada según las orientaciones de dunas y otras formaciones geomorfológicas. Esta es la simulación, utilizando un modelo numérico de la atmósfera, de cómo se transportaría el polvo o la arena a lo largo de la superficie, cerca de la superficie, si es que empiezan por esta zona acá, o cuando las líneas azules se transportan hacia, indican trayectorias que van hacia la ciudad de Ica, donde se acumula bastante arena y tenemos, por ejemplo, las dunas, la laguna Huacachina, etcétera, que se caracterizan por tener bastante arena. En las regiones que están por acá, el suelo es bastante pelado, no hay arena suelta. Entonces la arena se transporta por el viento hacia acá. Sin embargo, si miramos a unos 800 metros sobre la superficie, el transporte es ya hacia el mar. Entonces esa nube de polvo que vimos en la imagen se tendría que explicar se podría explicar solamente si ese polvo llega a bastante altura, de manera que pueda ser transportado hacia el mar. Entonces es un aspecto que también estamos investigando. Y ahora, a finales de agosto, comienza septiembre, vamos a hacer una campaña de mediciones con por lo menos 3 puntos, midiendo vientos, contenido de sedimentos en el aire y otras variables atmosféricas. Y finalmente, el otro tema que quería presentarles es sobre un proyecto que nos han aprobado por el IDRC de Canadá, que este proyecto estaría empezando ahora en octubre. Este es un proyecto incluso más multidisciplinario que el anterior, porque aquí está la lista de instituciones, ya ni siquiera pretendo poner los investigadores porque sería muy largo. Vamos a tener la parte de clima, hidrología, biología, geología, impacto sobre la sociedad, o sea, los aspectos socioeconómicos, toma de decisiones, todo está metido en este proyecto. Y la esencia de la idea del proyecto es investigar cómo el clima afecta al ecosistema de manglares en el departamento de Tumbes y cómo podría tomarse medidas para adaptarse a los cambios climáticos futuros. Entonces el ecosistema de manglares es en realidad bastante pequeño en área en Perú. Se concentra en la costa norte de Tumbes y es un régimen tropical, aguas cálidas, bastante agua, bastante lluvia. Esta es una imagen del Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. Este es como se ve un ecosistema de manglares. Bastante agua, árboles cuyas raíces bajan desde el mar. Y eso se debe a que, como vemos acá, estas de acá son raíces, el agua está acá, pero esta es marea baja. Con marea alta esperaríamos que el agua llegue hasta acá arriba. Entonces la dinámica de la hidrología y de la geografía, del manglar es bastante importante, porque esta alternancia entre mareas altas y bajas permite que muchas especies tengan su ciclo de alimentación, un ciclo reproductivo. Si no hubiera esto, no podría funcionar. Y aquí, por ejemplo, esta es una imagen de un libro de Daniel Mendiola. Tenemos, según el nivel del mar y cómo está cubierto o no el suelo, tenemos diferentes tipos de ecosistemas, zonas del ecosistema. Y asociado a las diferentes zonas tenemos diferentes tipos de fauna y flora. Y hay interacción entre ellas, así que este ecosistema es bastante complejo. Como mencionó el doctor Chao, quizás todos nosotros seamos más familiarizados con los manglares o quizás nos interese más por el tema de las conchas negras. La extracción de conchas negras se hace de esta manera, o sea, uno tiene que meter la mano al fango porque las conchas negras vienen enterradas abajo. Y algo que debería preocuparnos a todos los que les gusta el ceviche de conchas negras es que la tendencia en capturas es dramáticamente negativa. O sea, la concha negra podría desaparecer próximamente y esto no es debido al clima necesariamente. Puede haber un efecto de clima, pero probablemente se debe más que nada a un tema de manejo. Entonces aquí hay, además del clima, hay otros temas que nos interesaría desarrollar en este proyecto, como por ejemplo el tema de la acuicultura, si es que se puede cultivar conchas negras en condiciones que no son las naturales. Es algo para lo cual no hay mucha información, prácticamente no hay información, así que el proyecto va a incluir toma de información bastante básica sobre la dinámica de la evolución, las características de la concha negra.
Durante el evento El Niño, aquí casi no se ve, los ríos transportan bastantes sedimentos y los depositan en los manglares. Los manglares no mencioné, pero se forman necesariamente la interfaz entre el agua marina y el agua del río. Esa mezcla de agua un poco salada es crítica para los manglares. Pero lo malo es que durante el evento del Niño la lluvia es tan intensa que puede llenar de sedimentos la región. Esta zona de acá fue producida por el evento del Niño 1998. Sin embargo, creo que no se veía, pero así. Aquí ya están empezando a crecer más arbolitos, más árboles, que son los árboles estos de las raíces por ahora. Por ejemplo, esta es una vista hacia el río Sorumí, está por acá, ¿no? Por acá, pero durante el evento 1998 vino por acá. Bueno, entonces el cambio puede ser bastante dramático. Un evento fuerte puede trastornar totalmente la... Aquí no se ve tampoco tan bien, pero esta es una vista desde atrás de los manglares. Estos son mangles, el agua está atrás de los árboles y no se ve muy bien, pero acá en la parte más del frente tenemos árboles muertos. Eso debido a que la tierra que llegó por el efecto del Niño impidió que la marea entrara hasta la parte más atrás y por los árboles que estaban más lejos del agua se murieron. Aquí dos imágenes que, bueno, este no fue específicamente un evento del Niño, pero también fue debido a un evento de lluvias intensas. Esta es la zona de Puerto Pizarro, la ciudad de Tumbes está por acá, me parece. Entre el 2007 y 2008, si se fijan bien, pueden ver que hay islas que no habían en el año anterior. ¿No? O sea, la exposición de materiales es bastante dramática. Y aquí, bueno, este es el caudal del río Tumbes para diferentes años. El verde es el 97-98. Lo normal está por acá, ya, esto es lo normal. Este azul también es otra vertiente, que es justo el que corresponde a lo que ustedes ven en la imagen. Y bueno, más o menos la concepción de todas las interacciones que puede haber entre los temas puramente físicos y biológicos. Y la red de conexiones puede ser bastante compleja y aquí ni siquiera estamos hablando de la interacción con el ecosistema humano, digamos, los extractores de conchas negras, el CERNAM que maneja el ecosistema, el santuario, la toma de decisiones del gobierno regional, etc. Entonces, el proyecto va a ser bastante... bueno, va a costarnos trabajo porque vamos a tener que integrar todo este tipo de esfuerzos, pero creo que va a ser bastante útil, bastante interesante. Y bueno, con esto gracias. Bien, muchas gracias a nuestros expositores. Vamos a invitar a ambos expositores para entregarles su diploma, por favor, como reconocimiento de su presentación en esta conferencia con motivo del encuentro científico en nombre de la comisión organizadora.